Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acudir a este merecidísimo homenaje a un personaje que, bueno, pues en cierta medida nos colocó en el mapa a los candeleranos, porque muy pocos pueblos de España seguramente puedan presumir de tener una película grabada en su localidad, y Candelera es uno de ellos. También es verdad que tenemos que presumir de que tenemos un cine donde proyectarlo. Hay que recordar, por ejemplo, que, sin ir más lejos, Lugo, que es una capital de provincia, no tiene cine. Y Candelera, pues sí que lo tiene, así que hay que conservarlo, como sea, ¿vale? Bien, este homenaje no solo pretende ensalzar una figura del cine español, una gran figura, una figura ignorada en gran medida por distintas circunstancias. Aquí hay personas que saben mucho más que esto de me he trabado. Y que bueno, nos explicarán por qué ha sucedido esto. Ana Mariscal está reconocida como una de las grandes directoras de cine europeo, y algunas de sus películas son auténticas obras maestras, y sin embargo el reconocimiento que ha tenido en nuestra sociedad ha sido muy limitado. Entonces, bueno, este homenaje pretende, por una parte, reivindicar su figura, pero no solo reivindicar la figura de Ana Mariscal, sino también la de nuestro propio pueblo, de tantos ciudadanos que participaron en aquel rodaje para muchos maravilloso, entrañable, y que nos trae el recuerdo, nos trae el presente, pues aquellos años cuando éramos más jóvenes. Yo era un bebé entonces, y algunos de los que aparecéis aquí erais todos jóvenes, y entonces pues esos recuerdos, esa felicidad de la infancia perdida, ¿no? Es un buen momento para... ¿Pueden subir para arriba, por favor? Arriba. Bueno, pues este va a ser el propósito de este reportaje. Ha pasado demasiado tiempo sin que se lo hiciéramos los candeleranos, ¿no? Porque en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestro recuerdo, esta película dejó bastante huella y todavía sigue estando presente, sobre todo pues para las personas de mi generación, los candeleranos de mi generación, y por supuesto las posteriores, y seguramente también los anteriores. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, a todos. Si me permitís os voy a tutear, porque bueno, más o menos seremos todos casi de la misma quinta, más o menos, un poquito más, un poquito menos, y por tanto pues bueno, pues agradeceros esta visita, candeleranos, también visitantes, amigos, familia, todos los que estáis aquí, que mostréis interés precisamente por este pequeño homenaje que vamos a brindar, por supuesto. También, por supuesto, hay que dar las gracias a los técnicos de iluminación y sonido, a los proyeccionistas que se han esmerado mucho para que podamos ver una película. La vamos a ver, la película, en una versión restaurada, Aquí tenemos precisamente al que la ha perpetrado, ¿no? Ha trabajado mucho para que tuviéramos una película de la mayor calidad posible, ¿no? Y aunque sea antigua, la vamos a ver como si se hubiera rodado ayer, Es toda una satisfacción para nosotros. Por supuesto, también agradecer al Ayuntamiento, la Corporación Municipal, al alcalde Carlos Montesino, también Lucía, que nos acompaña, que acogieron pues con mucho entusiasmo esta iniciativa desde el principio, para que este evento se pudiera desarrollar, y que esperamos que tenga cierta continuidad también en el tiempo con otro tipo de eventos relacionados también con el ámbito cultural y el ámbito cinematográfico, ¿no? Y bueno, además de agradeceros la visita, pues tiene sitio usted arriba. Pues también quiero felicitaros porque la elección que habéis hecho de venir esta tarde aquí muestra que sois personas inteligentes, personas muy inteligentes, y no lo digo por la vanidad de que vengáis a verme a mí, por supuesto, y a estos señores, que sí que se lo merecen. Yo realmente me lo merezco un poco, pero habéis mostrado inteligencia porque, parafraseando a la escritora británica Jane Austen, para acudir a este tipo de eventos hay que tener sentido y también sensibilidad. Sentido porque el sentido es aquello que nos acerca a las cosas que con la cabeza, con la inteligencia se realizan. Y acudir a actos culturales es un acto de mucho sentido, Está bien pensado. La cultura es el rastro que la humanidad va dejando tras de sí, ¿no? Las cosas, los objetos, la producción cultural, todo eso que podemos contemplar hoy en día de los egipcios y de otras civilizaciones, y que el día de mañana
tendrán un reflejo también, sin ir más lejos, en la producción cinematográfica, ¿no? Mostrar sentido es mostrar inteligencia, ¿no? Para que la cultura constituya un patrimonio para todos, para el recuerdo y también para el presente, porque de la cultura vive mucha gente, y la imagen que tiene, por ejemplo, el extranjero y que nosotros tenemos de otros países es gracias a sus valores culturales, en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de sus manifestaciones. Y sensibilidad, porque el recuerdo que hoy vamos a traer al primer término, sensibilidad porque conecta directamente con las emociones, el recuerdo de la infancia, el pueblo perdido, no tan perdido, ¿no? Lo tenemos aquí presente todavía, gracias a Dios, ¿no? Pero ha cambiado un poquito. Hoy vamos a ver precisamente esa gran diferencia, ¿no?, entre lo que había y lo que es. Mostrar cariño por su propio pueblo, un pueblo que a día de hoy, entonces eran otras cosas, visitan miles de visitantes al año, ¿no?, por el esfuerzo de los candeledanos, por su naturaleza, pero bueno, también algo haremos bien los candeledanos para que no visite tanta gente, ¿no? Entonces, pues nos tenemos que regodear, somos afortunados, y ensalzar nuestro presente y ensalzar también nuestro futuro, bueno, es un acto absolutamente legítimo, es ofrecer cariño, es reforzar nuestra identidad, y por eso digo que sois muy inteligentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a presentar a los invitados, a los tertulianos que nos acompañan. Cada uno de ellos en su ámbito son primeras espadas y que, por supuesto, pues nos han ayudado a que este acto tenga la relevancia que tiene. En primer lugar, por orden de aparición, David García es el hijo de Ana Mariscal. Ha puesto mucho entusiasmo precisamente en que este acto se celebrara. Sin ir más lejos, ha ido de Madrid a Candeleda 3 veces en los últimos días, con lo cual fijaros hasta qué punto ha puesto precisamente entusiasmo. Y bueno, para él, por lo que he hablado con él, para él este acto de reconocimiento es, digamos, un deseo cumplido, ¿no? Un deseo cumplido. ¿Podéis abrir el micro, por favor? No, todo está entendido, no sé si... ¿Sí? ¿Se le oye? No, no es necesario, sí. Voy a ver si... No está entendido, ¿sí? Se oye, ¿no? Se oye, perfecto. Te decía que para ti esto es un acto cumplido, ¿no? No hace falta que te levantes. No. Pues vamos a ver, para mí... vamos a ver, esta película es una película que no se ha estrenado en España. Se pasó aquí en Candeleda y creo que en Ávila y punto, no se ha vuelto a pasar. Se ha pasado por televisión alguna vez. Y luego lo hablaremos con más detalle, gracias a una de esas casualidades que hoy veo que se están dando aquí bastante, pues acabó en Cannes, en el Festival de Cannes, en Cannes Classics, ¿no? Y para mí fue una gran emoción que ahí se proyectara y que no es nada comparado con la emoción de que esté hoy aquí, ¿no? Yo cada vez que veo la película me emociono, y me emociono por muchas cosas, pero una de ellas es por Candeleda. Por Candeleda y por la gente que sale en la película. No sé si conocéis la película, creo que la mayoría la habéis visto ya, pero realmente, aparte de los actores, hay un actor más que es Candeleda, ¿no? Entonces, se ve, se siente, se nota, hay una vibración especial de ese pueblo y de ese mundo que había ahí, ¿no? Y que, pues mi madre sintió esa sensibilidad de la que hablábamos también, y lo retrató y lo metió en la película, ¿no? Y cuando veo esa película, cada vez que la veo, es Candeleda que lo que me emociona, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí ahora proyectándola me produce una sensación muy indescriptible, ¿no? Y yo estaba deseando que se proyectara aquí y estaba deseando estar aquí hoy, ¿no? Para mí es una cosa emocionante, punto. Pues, muchas gracias. A su derecha está Lauro Martín, que es casi paisano nuestro, es oriundo del Hornillo, sus padres tienen casa allí y todo, y es redactor del programa Días de Cine de Televisión Española y también profesor de la universidad. Entonces, él fue quien me metió Los perros en danza para hacer este homenaje, porque conocía a David, de un reportaje que vamos a ver precisamente ahora. Y bueno, precisamente a colación de esto quería preguntarte que qué es lo que te motivó para realizar un reportaje sobre una directora que en principio no está
como suele decirse ahora, en el candelero, ¿no? Bueno, Días de Cine es un programa de televisión especializado en cine y el motivo fue el centenario, o sea, 1923-2023, aunque, ¿sabes? Ese es el motivo. Y más allá de eso, pues que es un personaje absolutamente... Para mí es un personaje muy atractivo, una persona que fue una actriz legendaria en los años 30 y 40, que abandona su carrera de actriz, bueno, que sobre todo es la actriz protagonista que escoge Franco para protagonizar Raza, que parece que es algo que luego le acompañó el resto de su vida. Y luego decide dejarlo todo, convertirse en directora, la primera directora con una carrera solvente del cine español. Estamos hablando de los años 50, cuando ella empezó, que no nos podemos imaginar con la diferencia de la mujer a la hora de trabajar con ahora, y luego hace una filmografía que no hemos dicho todavía, pero que El Camino es su mejor película, y de una filmografía absolutamente excepcional, y es bueno, El Camino es una obra maestra que da la casualidad que se rodó en Candelera, ¿sabes? O sea, esto lo tenemos que venir. Hay que hacerlo, sí o sí. Tenemos que estar sí o sí, vamos. No sé. Muy bien, a mi izquierda, o vuestra derecha, Juan Carlos Gómez es director de fotografía, ha hecho decenas de documentales, decenas de películas, está excelentemente posicionado en el mundillo cinematográfico y da la casualidad de que también es oriundo de Candelera. Tiene su casa en Candelera, toda su familia es de Candelera, lo que pasa es que él ha viajado por el mundo y esas cosas. Sí. Mucho. Y bueno, y por supuesto, pues como no puede ser de otra manera, está presente aquí hoy en día. ¿Qué destacarías desde un punto de vista estrictamente narrativo, ¿no?, de la figura de Ana Mariscal? ¿Sus películas qué tienen de especiales? Ana Mariscal es una de las figuras, como decía aquí el compañero, fundamentales en la cinematografía. Es una señora que vive, madre mía, en una época muy difícil para que la mujer pudiera hacer películas, y ella consigue hacer algo muy, muy complicado, que son películas además independientes. Son películas que ella se producía junto con el padre, con el director de fotografía. Eso en esa época era algo absolutamente casi impensable. O sea, tuvo muchas fatigas con la censura, o sea, la labor es titánica, o sea, el mérito es muy grande, o sea, muy poco reconocido. Es la directora quizás que más se acerca al neorrealismo italiano, o sea, su primera película, Segundo López, incluso esta, tienen un aire, o sea, tienen una influencia muy neorrealista, ¿no? Incluso en la dirección de actores, porque consigue algo muy, muy complicado, que es trabajar con actores profesionales y con actores no profesionales. A lo largo de toda su carrera, pero tú no notas la diferencia entre quiénes son los grandes, porque aquí hay grandes actores en el momento en esa película, grandes actores, pero lo mezclan con actores que eran completamente noveles, y que un novel parezca un actor que esté a la altura de ese otro profesional es un mérito indudable de Ana Mariscal. O sea, es decir, ella tenía una visión y sobre todo una mano con los actores. Para mí lo que más me destaco de ella, aparte de su visión y su narrativa y de sus temas además, ¿no? Porque si quieres hablamos de los temas que ella, sobre todo en las primeras películas en las que se inició, me parece de lo más destacable del cine español. O sea, es decir, que a la altura de los grandes, como Berlanga de aquel momento. O sea, lo que pasa es que, bueno, la situación y la circunstancia era ellos hicieron el primer cine independiente realmente de España. O sea, la primera directora de cine independiente, con todas sus consecuencias, para lo bueno y por lo malo. Cuando no se sabía que era eso de independiente. No se había definido lo que era independiente. Pero es la primera directora de cine independiente, a la altura, para mí, de John Cassavetes, es decir, de Rossellini, es decir, porque ella pagaba sus películas. O sea, y no, bueno, aquí está el heredero, que no sé, lo que habrá de heredar será una ruina, porque la pobre mujer. Os puedo asegurar que nos cortaron la luz más de una vez. Claro, porque además en momentos tan difíciles con esa censura lo tuvo muy difícil, muy difícil, y consiguió hacer grandes obras. Y probablemente yo también coincido. Segundo López es una gran película, pero El Camino, plásticamente, estéticamente, narrativamente, y con un gran mérito, yo creo que es la mejor película de tu padre. Porque es que su padre el marido era el director de fotografía, colega de profesión. Efectivamente. Y entonces creo que en esta película se reúnen además el aspecto visual, el aspecto narrativo, o sea, es decir,
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, ¿verdad? Yo de las películas suyas, esta es la que más me gusta, Sí. por muchas cosas, pero vamos, por narración, por el origen, por la novela de Delibes, no lo olvidemos, Sí. por los actores, que aquí tenemos un par de ellos, por el ambiente, por todo, por muchas cosas, por la fotografía, por supuesto. Para mí esta es la mejor. Algo les inspiró en Candeleda para conseguir esta película. Efectivamente. El agua del pilón. El agua del pilón, seguramente. Que sale Bien, más de una vez. Y O el ajocano, quizás sí. también puede ser de las jocanas. Y por último, tenemos a Julián Tomás García, que es un candeledano, él es exmilitar, ¿eh? Bueno, siempre uno militar. Siempre es uno, eso no se quita nunca. Y también es un escritor, su especialidad es el mundo de los toros, el flamenco, y por supuesto es un candeledano que vivió en primera persona pues la época del rodaje. De hecho, pues según me ha contado, él estaba en su clase y entraron allí unos señores y dijeron: tú sí, tú no, tú sí, tú no, a ti no te escogieron, pero a otros sí que les escogieron, ¿no? Julián, ¿crees que la película retrata bien el ambiente rural y esa cotidianidad de los pueblos de entonces, por ejemplo? Bueno, como veis, a mí me ha tocado la misión de recordar las cosas de Candeleda. Entonces, quiero hacer una puntualización inicial, y es que yo tengo una conciencia clara de que la memoria es extraordinariamente selectiva y siempre nos acordamos de las cosas que nos queremos acordar y de la forma que nos queremos acordar. Entonces, por eso lo que he hecho ha sido preguntar a un montón de amigos y amigas para que me dijeran también sus experiencias y sus recuerdos, de tal manera que lo que yo voy a decir aquí son mis palabras y yo soy el responsable, pero que conste que no son solamente de mi cosecha, sino de todas estas entrevistas que he hecho. Efectivamente, ya se ha dicho aquí, los especialistas, yo no lo soy ni mucho menos en cine, pero esta es una película de un realismo social extraordinario y que yo creo que sí que pinta un poco lo que era aquello, pero hay que hacer una puntualización en mi opinión. Claro, la película es consecuencia de la novela El Camino de Miguel Delibes, que se publicó en 1950. Por lo tanto, lo que está explicando un poco es la vida de la España y de un pueblo, pues de los finales de los años 40 y tantos. El rodaje se hizo unos 15 años después, en el 63. Claro, los recuerdos que podamos tener nosotros no son exactamente los mismos de los que se pintan en la película, pero con esa salvedad, efectivamente sí que se puede apreciar, en mi opinión. Claro, no era lo mismo la España de los años 40 con la autarquía, con el racionamiento, después de los desastres de la guerra civil, etcétera, que los de los años 63, que es cuando se hace la película, en la que ya empieza el desarrollo, ya empieza otra vida mucho mejor. Pero sí que pinta, en mi opinión, lo que eran las familias y lo que era la gente del pueblo, ¿no? Estos padres abnegados, sacrificados, que estaban trabajando constantemente y que ellos lo único que pretendían era que sus hijos tuvieran una vida mejor. Y eso se ve perfectamente, como ellos quieren que estudien porque ellos no han podido estudiar. Y eso se ve. Y nosotros eso lo apreciamos también, incluso en el año 63, como en el año 63 ya afortunadamente ya podíamos estudiar mucho, pero los que más mayores que yo, mis primos que les he preguntado y a gente que he preguntado, estos no tuvieron casi oportunidad de trabajar, de estudiar, y se tuvieron que ir a Madrid, se tuvieron que ir al País Vasco, a Cataluña, incluso luego al extranjero. Pero ya en mi generación, los que vivimos los que nacimos en los años 50, pues afortunadamente podíamos estudiar casi todos, con el sacrificio de los padres indiscutiblemente, ¿no? Pero ya podíamos estudiar. Aquí en Candeleda concretamente teníamos la suerte de que apareció la academia de Doña María Castañar, y entonces por lo menos hasta cuarto de bachiller pues nos podíamos quedar algunos. Pero hay algunos que no se pudieron quedar y salieron exactamente igual que Daniel el Mochuelo a estudiar desde que eran jovencitos. Curiosamente, mi amigo Daniel, que seguramente estará por aquí, Monforte, que se llama Daniel también, él me decía que se sentía extraordinariamente representado en la película porque se llamaba Daniel y porque se tuvo que ir a estudiar inmediatamente y él no quería irse. Y ya termino, porque no me quiero enrollar, ya hablaremos más, pero efectivamente la película, en mi opinión, pinta eso, es decir, unos padres han negado, unos niños que, a pesar de que iba a ser un progreso eso de estudiar fuera, pero no nos queríamos ir porque nosotros vivíamos en el paraíso.
Y claro, cuando veamos la película, pues claro, vamos a ver una serie de caras conocidas, muchos por desgracia ya han fallecido porque claro, hace tanto tiempo, pero eso es extraordinariamente emotivo. También, como decía antes Fernando, vamos a ver esas casas. Yo cuando veo la película, yo recordaba las casas mucho más bonitas de lo que salen en la película, porque claro, yo creo que vivíamos felices, pero claro, viendo esas casas y viendo las que tenemos ahora, pues ha habido progreso indiscutiblemente, ¿no? Pero no lo sentíamos, nosotros vivíamos bien, yo creo, pero claro, se ve. Pero lo que no ha cambiado es el paisaje de Candeleda. En la película es blanco y negro, ahora como va a estar restaurado lo vamos a ver más bonito seguramente, pero el paisaje no ha cambiado, ese paisaje tan maravilloso que tenemos aquí en Candeleda, que bueno, esas gargantas, eso que decía el himno de Candeleda, escrito por nuestro gran maestro, director de las escuelas y alcalde Juan Corral, por gargantas, arroyos y cauces, aguas cristalinas, brincan sin cesar. Bueno, pues eso lo pinta la película y por lo tanto ya me callo porque si no me emociono. Muy bien, pues ahora vamos a ver un reportaje, el reportaje que realizó Lauro, que se emitió en el programa Jazz de Cine de Televisión Española, sobre la figura de Ana Mariscal. Pero justo antes de esto, por favor, estas personas que han venido aquí lo han hecho de manera altruista y como los candeledanos somos agradecidos, creo que se merecen un fuerte aplauso. El suyo era un pueblecito pequeño, retraído y vulgar. Pero para Daniel el Mochuelo, su pueblo era muy distinto al de los demás. A mí me gusta hacer un cine puro, como hice en Segundo López, como hice en El Camino. Y me gustaría mucho más todavía hacer un cine de verdad, dirigido por una mujer. Entrar en materia, felicitar a Lauro porque a mí me parece un trabajo excelente, pero excelente de síntesis, excelente de documentación, excelente de todo. Me parece soberbio. Sí, y para meteros en harina un poco, yo añadir que la película parece que no se estrenó porque yo creo que no se estrenó porque se adelantó su tiempo, porque la película es más parecida a películas de 20 años posteriores como Los Santos Inocentes, que es del 84, o películas de ese tipo, y en esa época, en el año que se producen, no se lleva ese tipo de cine, pero es una obra maestra. David, como se ha comentado en el reportaje, la mayoría de las películas de tu madre supusieron un fracaso de público, un fracaso económico. ¿Eso cómo lo vivíais en casa? Bueno, la verdad es que pues se vivía de una manera muy evidente. Es decir, os he comentado antes, hubo tiempo que incluso cortaron la luz en casa, hubo tiempos difíciles, es decir... Y luego, independientemente del problema económico, está el problema, que eso ya no lo veía yo tanto, sino se lo veía a ellos, es cómo seguir trabajando. Es decir, cuál es el siguiente proyecto que podemos acometer con los medios que tenemos ahora. Entonces, durante un tiempo, pues se trabajaba y tenían una cierta inercia, había unas ciertas ayudas por parte del Estado, vamos, relativamente, pero tuvieron más de un contratiempo. Por ejemplo, después del Camino intentaron hacer una película que se llama Los de Loeches, se iba a llamar Los de Loeches, ¿no? Porque la acabaron prohibiendo directamente. No la prohibieron radicalmente, pero la acabaron descafeinando tanto que optaron por no hacerla. Era una película que trataba de unos chavales del pueblo de Loeches en Madrid, que iban a Madrid a pasar a hacer un viaje de fin de curso, una cosa así, y se metían unos de ellos en los ambientes turbios de la ciudad y tal, y con un guión de Francisco Regueiro, y cada tratamiento que presentaba una censura decían, bueno, sí, pero me tenéis que quitar esto. Bueno, lo quitaban y hacían otro tratamiento y tenían que quitar más cosas. Llegó un momento que dijeron, pues no, seguimos adelante. Ahí te pongo un ejemplo de las dificultades que tuvieron. Eso suponía que trabajo ya hecho, tiempo, en ese momento ya tenían las localizaciones, tenían el guión, tenían los actores elegidos, pues todo eso era un dinero que iba directamente a la basura.
y ese era un dinero familiar, ¿no? Era el dinero que teníamos pues para pagar la factura de la luz. Es decir, a mí el colegio mío, yo sé que lo pagaron con letras. Es decir, las letras se utilizaban para comprar electrodomésticos o para comprar casas. Para pagar colegios yo no lo he oído nunca, ¿no? El mío hubo momentos que se pagó con una letra de cambio, ¿no? Muy bien. Bueno, por ese sacrificio finalmente ha tenido recompensa. Sí, efectivamente. Es decir, dentro de todas esas dificultades, pues se han hecho películas como, por ejemplo, la del Camino, como Segundo López. Segundo López es una película que hicieron, lo comenta ya en el documental, y les dieron tercera categoría. Eso suponía que no se podía estrenar. Vamos, se podía estrenar, pero nadie quería estrenarla porque si era de tercera, el Estado no daba ayudas a los distribuidores, ¿no? Entonces ellos, al final, lo que hicieron es distribuirla a ellos. Es decir, mi padre iba en moto de pueblo en pueblo contratándolo, y mi madre iba detrás en coche, con las latas de película en el coche, presentando la película y proyectándola. Gracias a eso lograron recuperar parte de la inversión, ¿no? Y también te pongo un ejemplo, esa película se hizo con dinero propio y con dinero de un premio de lotería que le tocó a un amigo de mi padre, que puso el dinero para la producción a cambio de que le dieran un papel en la película, ¿no? Y esa es la forma de trabajar, ¿no? Luego, por ejemplo, películas como la de Los Duendes de Andalucía, pues sí era una película muy luminosa, muy colorista y tal y cual. Y gracias a esa película se logró vender a una distribuidora El Camino. Pero la distribuidora decidió no moverla, es decir, la metió en un cajón, porque opinaba que no era comercial, que una película en blanco y negro, que una película que acaba como acaba, pues que no iba a ser comercial y que no tenía futuro. Entonces no se distribuyó. Vale. Lauro, ¿cómo, obviamente para hacer este estupendo reportaje, pues te has tenido que ver toda la filmografía de Ana Mariscal? ¿Viste cómo fue esa evolución artística de Ana Mariscal a lo largo de los años? Bueno, no sé, yo creo que hizo un poco el cine que pudo, entre otras cosas, pero yo lo admirable de Ana Mariscal es que abandona una carrera de absoluto lujo y de absoluto éxito por perseguir un sueño. O sea, eso es absolutamente admirable. No sé si aquí alguien se puede dar cuenta, pero el éxito de películas como Un hombre va por el camino, o La violetera, o ese tipo de películas eran un éxito absoluto en España. O sea, Ana Mariscal era una actriz conocidísima, reconocidísima y absolutamente no, era como una estrella, una estrella dentro de lo que puede ser. Y ella decide ponerse a dirigir y de alguna manera, como cuenta ella misma, eso se convierte en un revés en su vida, de ser una absoluta, de vivir en un absoluto estrellato, de vivir en el absoluto lujo, a, como dice David, a pasar penurias para hacer la siguiente película. Eso es admirable y eso es algo que claro, como también dice Cecilia Bartolomé, joder, pues es un referente y es alguien a tener en cuenta de lo que supone para las mujeres figuras como Ana Mariscal. A mí es lo que me parece. Y hizo el cine que pudo, hizo el cine alimenticio para intentar hacer más películas. Y esas películas yeyes que tiene con Maciel y con Juan Luis Galiardo, ¿no? Sí. Que hemos visto. Pues bueno, es un cine pues para intentar ganar dinero, porque el cine que ella quería hacer como que no se lo estrenaba. Ya, la verdad que literal, ¿no? Vamos a hablar ahora de un aspecto técnico, ¿no? En este caso ahora veremos una película con una estupenda fotografía, con una utilización de la luz natural pues muy, muy sabia. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo valoras esa fotografía? Bueno, ya te digo que El Gigante es que probablemente sea la mejor película de Javier Valentín. O sea, es decir, no es fácil esa. Parece que cuando te enfrentas a exteriores es como más sencillo, porque la luz te complica mucho, porque se nubla, lo que es la continuidad es un... No hay control. No hay continuidad, ni control, y la película está muy bien manejada, muy bien manejada. Incluso los interiores tienen una expresión de un blanco y negro muy poderoso. O sea, si consiguió, vamos, además ahora viéndolo aquí restaurado, o sea, es una maravilla. O sea, técnicamente es impecable, impecable. Estupendo. Julián, puesto que hablamos de los exteriores,
¿Cómo era Candeleda en 1963 cuando se rodó? Bueno, Candeleda, lo que yo recuerdo es un poco lo que he dicho un poco antes, era un pueblo más grande, o sea, tenía más habitantes que el de ahora. Lógicamente, de la carretera para arriba prácticamente eran todo huertas, no había casi casas. Por todos los lados de la entrada del pueblo había menos casas, pero curiosamente las casas estaban más habitadas, porque claro, las familias tenían 4 o 5 hijos, ahora ya sabemos que tienen uno y a lo mejor algún perrillo, pero había más gente. Y lo que sí que era verdad es que yo tenía la sensación, lógicamente, probablemente había ciertas diferencias sociales, no lo niego, pero no teníamos esa sensación. Teníamos la sensación de que todos éramos prácticamente iguales. Cuando íbamos a las escuelas, pues todos éramos iguales. La gente, bueno, unos se dedicaban a la agricultura, el tabaco, el pimentón, algodón. Yo llegué a ver plantaciones por ahí por Cardenillo de algodón. La ganadería era importante, los cabreros con sus cabras, luego las ovejas aquí llamadas borras, los cerdos aquí llamados guarros. Toda la ganadería era importante, pero luego también había un comercio importante también, por ejemplo el famoso de Ramón, que eso era como una especie de grandes almacenes en 35 metros cuadrados, en donde podías encontrar de todo tipo de alimentación. Yo me acuerdo que iba siempre a por un poquito de membrillo, pero ahí se podían encontrar perfectamente zapatos, se podían encontrar calzoncillos, bragas, sujetadores, cualquier cosa, aceite, sal, vinagre, cualquier cosa. Supermercado en 35 metros cuadrados. La gente vivía humildemente, como he dicho antes, pero vivía bien, y esos padres, esa generación de hombres y mujeres extraordinarios, que lo único que deseaban era que sus hijos tuvieran una vida mejor que ellos, ¿no? Los niños, tanto los niños como las niñas, ayudábamos en casa. Ayudábamos constantemente. Las chicas, pues normalmente en casa, lógicamente, porque sus madres estaban a lo mejor en el campo o en las tiendas que tenían. Los chavales, pues ayudábamos. Pues yo, por ejemplo, aunque perdonad que hable de mí, pues yo iba a echar de comer a los animales que mi padre luego iba a matar en el matadero, precisamente aquí. Todo esto era el patio del matadero, curiosamente. Anda, que no he pasado yo aquí días. Y entonces, pues, como digo, pues íbamos a echar de comer a los cerdos, aquí llamados guarros. Mi amigo José Luis Moreno tenía aquí su padre terneras, mi amigo Baldomero tenía también sus cerdos allí en la Canaleja. Todos íbamos, pero nos daba tiempo a hacer eso y ayudar a nuestros padres, como digo. Pero luego también el pueblo tenía una vida bastante interesante. Por ejemplo, había unos cines permanentes, el cine de Marinieves, el cine Gredos. Luego en verano estaban los cines de verano, uno que estaba enfrente del cuartel, que se llamaba de la Barranca, y luego ya allí en la Nava. Era un acontecimiento ir al cine en aquel momento, y prácticamente casi todos los matrimonios tenían sus butacas contratadas y iban. Y yo recuerdo perfectamente una anécdota que la hemos contado 40.000 veces los chavalillos. Antes del cine, vamos a decir, más serio, pues estaba el cine de los niños, ¿no? Y entonces, claro, eran del oeste, de romanos y todo eso, ¿no? Y nos agrupamos allí en la entrada donde está ahora el bar de los Patitas. Pues allí era el cine, ¿no? Y entonces yo recuerdo perfectamente al portero, que era el tío Manazas. Y el tío Manazas era un personaje interesantísimo, que claro, cuando los chavalillos empezábamos a empujar y tal, decía una frase que se me ha quedado para toda la vida: calláisos y estáisos quietos, no os arrempujéis, que dentro de poco tiempo vamos a comenciar a cerrar las entradas. Bueno, pues... Espera un poquillo. Perdón. 2 minutitos. Luego, eso era el cine, pero luego había muy poquitas televisiones, eso sí que es verdad. Había muy poquitas televisiones.
estaba la de la casa parroquial, la del casino y algunos bares como por ejemplo el de Baldomero. Yo recuerdo perfectamente el año 64, perdonad que cuente cosas, pero creo que son significativas. Claro, como no había televisiones, luego ya un poquillo más adelante, los 2 años después, ya empezaron a ver algunas televisiones en casa y demás, pero entonces nada más que estaban esas que yo digo. Y entonces los chavalillos pequeños pues nos metíamos en el bar a ver si nos dejaban entrar, pero claro, cuando llegaba la gente mayor que iban a consumir, pues a los niños nos echaban. Yo me acuerdo perfectamente cuando España ganó la Eurocopa del 64, que estaba yo tranquilamente con otros 2 en el bar de Baldomero y me echaron, y entonces no pude ver el famoso gol de Marcelino, un desastre total, ¿eh? Bueno, y luego también había pues las cuando tenías 4 perrillas, pues tenías con 2 o 3 pesetas tenías para ir al cine, discutir con el tío Manazas, y luego te sobraba un poquito de dinero pues para comprarte las gaseosas del tío Pedro, las de brisas de Gredos, la cola de Pedro, que era una especie de Coca-Cola inventada. Luego ibas al puesto de la Chilea, que allí tenía de todo, eso era una maravilla. Eso era como en la casa de Ramón, pero en chucherías. Y luego la famosa leche helada cuando era el verano. En definitiva teníamos nuestros entretenimientos, los bailes, el baile del tío Cojo, el baile del tío Roñoso. Allí se daban las bodas, por ejemplo, que las bodas duraban 3 días, las vísperas, las bodas y las tornabodas. Bueno, era un acontecimiento total, una boda, porque en la boda había 100 personas, en la víspera había 100 personas, en la boda 500 y en la tornaboda 150. En fin, esos recuerdos que luego si quieres comentamos un poquillo más, y ahora vamos a ver la película, que es lo importante, y bueno, ya antes lo que tú digas. Muy bien, pues bueno, efectivamente vamos a ver la película, pero me vais a permitir que tenemos una pequeña sorpresa antes de ver la película, y es que han venido hoy a visitarnos 2 de los actores que intervinieron en ella. Así que por favor podéis subir al escenario, Maripaz Pondal y Jesús Crespo el Tiñoso. Te decía que estaba jugando con los vecinos en la calle El Pozo, que es donde yo vivía. Y pasó un grupo de señores, entre ellos iba Ana Maristán, y nos llamaron la atención y nos dijeron que a ver si podía hablar con nosotros y tal. Y a mí en particular me preguntaron el nombre y la calle donde vivía. Y luego al tipo, a la semana por ahí, se pusieron en contacto con mi madre. Y a raíz de eso empezó. Muy bien. Luego cuando iba a hacer la prueba a Madrid, iba a su casa particularmente. ¿Hiciste pruebas y ibas a Madrid? Cada vez que iba, me tenía allí como hijo. Como tu hijo, de por hijo te tenía. De por hijo. Ah, muy bien. Maripaz, perdona. Sí. Maripaz ha hecho mucho cine. Me dijiste esta mañana que eran 80 y tantas películas, ¿no? Sí. ¿Cuántas obras de teatro? Más. Espera, muchas más. Muchas más, además. Bueno, ante todo quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí, volver a veros después de tantísimos años, y estoy muy contenta además que sea un homenaje a la gran Ana Mariscal, porque realmente lo merece todo, merece que el cine español de hoy en día le rinda homenajes como este. Luego también quiero decir que en muchas cosas de las que acabo de ver en ese bonito reportaje que hemos visto, en muchas cosas yo me siento muy identificada con ella. Os cuento porque yo empecé con 15 años a hacer cine, por circunstancias. Luego hice mucho cine, y llegó un momento que dije yo, hasta aquí, voy a hacer ahora lo que a mí me gusta. Y estuve todos estos últimos años, por eso quizá no sea tan popular como en tiempos más antiguos, no sé, hice lo que a mí me gustaba. Igual que Ana. Exacto, que fue hacer la vida y la obra de Lorca, de Miguel Hernández y de Machado. Con ella estuve por todo el mundo, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo.
perdí un poco la popularidad que da el cine, que da la televisión, por hacer lo que realmente me gustaba. Y en eso me siento muy identificada con Ana, que también lo hizo, Ana Mariscal. Así que un orgullo entonces haber trabajado con ella y un orgullo que la película siga siendo tan bonita como es y además aquí, en Candeleda, con lo precioso que fue entonces Candeleda. ¿Qué recuerdos tienes del rodaje de la película? Tengo muchos, muy buenos. ¿Alguna anécdota que recuerdes especialmente? Alguna anécdota, sí. Bueno, hay una que ya la conté cuando vimos esta película en la Academia de Cine, que fue que yo tenía, creo que 5 o 6 años, iba con mi madre. Se estrenaba en Oviedo, pues yo soy asturiana. Se estrenaba Segundo López y Ana Mariscal la adoraban, claro, la adoraban como actriz. Entonces, me llevó mi madre, que le gustaba mucho el cine, bueno. Entonces me llevó a mí de la manita o en brazos, no lo sé todavía cómo fue, a ver a Ana Mariscal, a ver la película y luego a verla a ella para pedirle un autógrafo. Entonces, dice Ana, esto me lo contaba mi madre mucho porque lo tenía ella como muy grabado en su corazón. Decía, esta niña tan preciosa, ¿quién es? Por mí. Y dice, pues es mi hija, es Maripaz Pondal. Y dice, qué bien. Pues mira, no te voy a dar un autógrafo, te voy a dedicar una foto. Entonces le dice a su marido, Valentín, tráeme las fotos. Coge una foto, pone a la preciosa Maripaz, que nos veamos, para que nos veamos dentro de 20 años. Entonces, fijaros, ella la guardó con todo el cariño, la foto, y esa fue una anécdota, porque luego cuando tenía yo 17 por ahí fue cuando hice la película, pero bueno, me llamó ella personalmente y bueno, siempre había sido un ídolo en nuestra familia, Ana Mariscal, y lo sigue siendo. Muchas gracias. Eso es un chico del pueblo, que de pronto se encuentra interpretando una película. ¿Cómo se vive eso? Pues vamos, no tiene explicación. Es una cosa fuera de serie. Una cosa para mí pues nueva totalmente. ¿Qué quiere que te diga? Ya. Y bueno, y de alguna manera eso constituye un recuerdo para tu vida impagable, ¿no? Sí, por supuesto. Luego los compañeros, vamos, también me trataban muy bien. Me acuerdo de Julia Cabalba. Subiste de categoría, ¿no? Sí, sobre todo Julia Cabalba, me acuerdo mucho más. Perfecto. Bueno, Maripaz, ¿quieres decir alguna cosa más a los candeledanos? Que recuerdo Candeleda, que es precioso, que recuerdo incluso un enamorado de aquella época, pero un enamorado que me persiguió hasta Madrid, vamos. Y luego, no sé, toda la gente era muy cariñosa y lo recuerdo como un pueblo muy entrañable, muy bonito. Venga, pues muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Vamos a ver la película. Y es un poco pues la crítica de ese despoblamiento de los pueblos en busca de un progreso, y buscando ese progreso hay muchos que dejan su propia tierra, su terruño, su tierra chica, su patria chica, y se equivocan porque la felicidad no se encuentra en ningún sitio, se lleva dentro o no se lleva. Ahí está esa otra vez. Para mí es una obra que hizo mi madre, digo obra en sentido de trabajo, una interpretación de una novela
muy buena, yo creo que una película muy buena y sobre todo un entorno estupendo y unos actores bárbaros. Maripaz como actriz profesional, pero donde esté, por ejemplo, también Jesús y sus compañeros, los chavales, es que es una humanidad lo que tienen y un transmitir que cualquiera diría que lleva toda la vida trabajando en el cine. Y bueno, y lo que hay ahí es pues una historia, pero también yo creo que un documental. En el primer trabajo, el de Lauro, mi madre se define ahí, ella me lo dijo a mí también aparte varias veces, como una documentalista. Ella le hubiera encantado, aparte de hacer películas de ficción, hacer documentales. De hecho hizo alguno, ¿no? Y aquí lo que hay es precisamente una forma de mostrar una historia, pero una forma de mostrar una forma de vivir, una forma de ser. No os lo tengo que contar yo, es decir, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo. Es que con David, ¿no? Que me gustaría que fuera, ¿no? Que vuestro pueblo también hay parte de Arenas también, o ver qué sitios habéis reconocido, la parte de la parte del tren, que lógicamente aquí no hay tren, pero se hizo. ¿Dónde se hizo? La estación Oropesa. Y el túnel creo que está por el Escorial, por ahí, es decir, está la provincia de Madrid, me parece. Y yo he leído en varios sitios Arenas de San Pedro, en algunos, pero es eso, no sé si habéis reconocido, ¿no? Que es vuestra zona, pues, y la mía. Pero no sé si hablamos también de las pozas donde se bañan, de las pozas. Eso es en Pollales. Eso en Pollales. Sí. Julián, ¿era así como se vivía realmente en Candelera en aquellos años? Bueno, se ha hecho un poquillo tarde, ¿no? Pero yo iba a contar un poco cómo vivíamos los chavalillos y las niñas de entonces. Pero no sé si va a ser demasiado. No, cuéntalo. Bueno, pues los chavales fundamentalmente jugábamos al fútbol, pero eso sí, con balones de goma, hasta que alguno aprobaba algún curso en junio sin tener que ir a septiembre, y entonces su padre le compraba un balón de reglamento y ese era el dios del mambo, porque claro, ese era el que elegía a los jugadores y era el jefe. Luego jugábamos a los toros también en la escuela y sobre todo ya en el verano cuando estaban haciendo la plaza. Me recuerdo perfectamente los guardias municipales, Manina, Fabi, Huesarro, que nos perseguían porque no les dejábamos trabajar adecuadamente y nos decían aquello de venga, iros al rollo de la cañada, a roer piotas al rollo de la cañada. Y luego, por ejemplo, jugábamos, como ha salido aquí en la película perfectamente, pues en la garganta, cuando dejábamos de ayudar a nuestros padres y todas estas cosas, nos íbamos a la garganta y allí saltábamos de piedra en piedra, que los que venían de fuera, los forasteros, que les llamaban los tomateros porque yo creo que comían muchos tomates, pues saltábamos de piedra en piedra como hacían estos, pero claro, aquí se veía que éramos unos inconscientes auténticos, porque íbamos como gamos, ahí como cabras saltando, y ellos se quedaban asustados, y las tomateras también, claro. Pero efectivamente vemos que el pobre tiñoso se resbaló y se mató, ¿no? Luego jugábamos también con el tirador a coger pájaros, a coger peces, a catacuevas, a tronando, todas esas cosas, ¿no? A otros muchos. Las chicas que también me he informado, como es lógico, jugaban a la cosa. Bueno, también jugábamos cuando llovía, se hacían charcos de chapaletina, como decimos aquí, jugábamos al pincho, llegábamos a casa hecho polvo y las madres tenían que aplicarnos el remedio maravilloso que siempre empleaban las madres en plan psicólogo, que era la zapatilla. Entonces, eso era la mejor psicología del mundo. Lo siento por los psicólogos, pero las madres tenían ese arma maravillosa que era la zapatilla. Un golpe de zapatilla era mucho más importante que cualquier montón de palabras. Y aparte que era arrojadiza también el arma, por supuesto. Pero era muy poco letal. Bueno, y las chicas, como digo, jugaban pues a las muñecas, a los cuadros, a los piñones con la chilea, que era un personaje extraordinario. Y luego tenían una costumbre las chicas aquí, que era vender sabañones, que no sé por qué motivo a la gente mayor les sentaba fatal. Entonces cuando llamaban vendiendo sabañones, poco menos que las perseguían y demás.
Y bueno, eso era un poquillo. Y luego en cuanto también que quiero relacionarlo con la película, pues claro, los chavalillos entonces y las niñas pues estábamos un poco separados, cada uno íbamos por nuestra cuenta, pero claro, teníamos nuestros amores, como es lógico, ¿no? Y entonces pues claro, ¿quién no estaba enamorado de Maripaz Pondal en aquella época, o de las actrices, o de las actrices Elizabeth Taylor, o yo qué sé, o Rita, bueno, Rita Hayworth ya nos pillaba un poco mayor, pero bueno, Marilyn Monroe, etcétera, y las chicas pues lógicamente con Paul Newman, toda esta gente, ¿no? Pero luego nos dábamos cuenta evidentemente que, pues como pasa en la película, que el Daniel, pues claro, estaba enamorado de la Mica, pero al final lo que cuaja es lo de la Uca Uca, ¿no? Y entonces eso nos pasaba a nosotros también. Nosotros veíamos que todo eso era inaccesible y al final pues nos enamorábamos de las niñas de por aquí y ellas de nosotros, aunque es verdad que como luego nos íbamos a estudiar fuera, como les pasa eso, pues al final pues nos casamos también con gente de fuera. Y yo quiero terminar como termina la película, con el sentido este tan bonito que ocurre, ¿no? Que el Daniel ha estado enamorado toda la película de la Mica, como es lógico, claro, porque Maripaz Pondal era un primor en aquella época, ¿no? Y ahora también. Pero al final, él que ha despreciado, entre comillas, a la Uca Uca, al final, en la escena tan bonita del final, que dice, no te quites las pecas. Eso como le está diciendo, cuando vuelva a estudiar, seré tu novio. Creo que es por ahí. Sí, más o menos. Bueno, no, ya no más. ¿No? Bueno, pues vamos a dar ya por terminado. Si no quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Por supuesto. Aquí hay una señora que le da las gracias. Como candeledana, quiero Un micro. darle las gracias. Quiero darle las gracias al hijo de Ana Marcal, porque para mí fue un descubrimiento. En las fraguas, a donde salen y entran los chicos, su madre repitió varias veces, bastantes, la toma, porque era muy perfeccionista. Y yo, sin saberlo, en realidad, las de nuestra edad, que fue cuando nació mi hermano, que ahora tiene 62 años, pues yo todavía creía casi en la cigüeña. O sea, descubrí con los chicos el misterio de la vida. Ellos lo explicaron. Y es más, las chicas que íbamos a la escuela arriba, los chicos abajo, es que no nos conocíamos. Con lo cual, creo que el protagonista, yo pensaba que era un actor que no le conocía de nada. Y vamos, estábamos enamoradísimas de él, la mayoría. Y descubro que es un candeledano. Bueno, solo darle las gracias en nombre de todos los candeledanos. Yo primero daros las gracias a vosotros. Daros las gracias a vosotros, primero por el acto este y por el día de hoy, que yo lo estoy disfrutando como no os podéis hacer idea, ¿no? Y segundo, deciros que mi madre me lo comentó y me lo comentaba varias veces. Para ella el rodaje de esta película fue muy personal, ¿no? Es decir, tanto por el interés y las ganas y el cariño que le puso, como por el cariño que recibió y por los buenos momentos que pasó aquí. Y eso me lo comentó ella varias veces, ¿no? Es decir, que a mí me toca dar las gracias también por lo que ella vivió aquí esos días, esos meses, y por lo que yo viví también, que me acuerdo ligeramente, pero yo estuve aquí en el rodaje. Estuve aquí en el rodaje, hay incluso alguna fotillo que tengo por ahí. Tenía 3 años y medio más o menos, era un crío, vamos. Pero vamos, yo sí recuerdo haber estado pues, en determinadas escenas del rodaje, cuando queman al gato, ahí estaba yo. Es decir, recordaba el colegio perfectamente, recordaba el círculo candeledano, lo recordaba perfectamente. Es decir, que yo también, para mí, con 3 años, mantener el recuerdo es porque lo pasé muy bien. Así que gracias de verdad. Bueno, pues vamos a dar por concluido, de la misma manera que el famoso director John Huston hizo una película que se llamaba Qué verde era mi valle, ¿no? Que era una rememoranza de los valles galeses. Nuestro valle no es tan verde, pero seguro que sigue siendo tan bonito. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos.